¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Esta clase de cuatro grandes líderes de la iglesia está dividida en dos partes. En el día de hoy estudiaremos a Ambrosio, que fue obispo en Milán, a Crisóstomo, que fue patriarca de Constantinopla, y Jerónimo, que fue traductor de la Biblia en latín. Para la siguiente clase estudiará a Agustín de Hipona, que fue una de las grandes figuras o una de las figuras más destacadas en toda la historia de la iglesia. Todos ellos fueron contemporáneos. Ambrosio, Crisóstomo, Jerónimo nacieron entre el 340 y 345 después de Cristo. Agustín en 354 después de Cristo, y Ambrosio y Agustín pertenecían incluso a la Iglesia occidental. Y antes de empezar a hablar de estos cuatro grandes líderes, o específicamente en esta clase de estos tres grandes líderes, es importante comprender que la iglesia, como en cualquier comunidad, que es un conjunto de personas, pero también debemos de entender de que las personas producen líderes y los líderes forman una guía, en este caso en la congregación, pero nosotros sabemos de que aunque la gente sigue a los líderes, nosotros podemos entender por medio de la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que dice que él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, pastores y maestros para la capacitación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar el ministerio, el servicio para la misma iglesia. Por lo tanto, estos líderes, aunque fueron ratificados por la misma gente, por la misma iglesia, que veía sus dones, sus talentos, debemos entender de que Dios es el que los levanta, Dios es el que levanta a sus siervos. Y es una pregunta muy, muy importante, porque antes de ellos vemos a Ignacio, a Policarpo, a Justino el Mártir, a Ireneo, a Tertuliano, a Orígenes, a Atanasio, entre muchos otros. Y la pregunta importante es, ¿qué hubiera ocurrido con la iglesia sin la dirección de estos hombres? Sabemos de que Dios no desampara a su iglesia. La iglesia es de Cristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia también es capacitada, la iglesia es alentada por siervos que Dios levanta para el conocimiento de la iglesia, para acercar a la iglesia a Dios. Y la pregunta también es, ¿cómo hubieran llegado a la fe y a las obras estas personas sin la iglesia? Es decir, la iglesia necesita a los siervos y los siervos ministran y también a la vez necesitan a la iglesia. Ninguno de ellos se encuentra separado y debe de ir separado. No hay siervos sin iglesia y también a la vez no hay iglesia sin siervos. Y el primero de los casos que vamos a estudiar es el caso de Ambrosio, de 340 al 397 después de Cristo, que Ambrosio nació en Teberis, que es la capital de Galia. Su padre fue gobernador incluso de Galia, de Bretaña y de España, y era uno de los hombres más poderosos en ese entonces del imperio. Su padre muere cuando Ambroso tenía 13 años, pero también uno de los privilegios de haber tenido a ese padre es de que eso le permite continuar con su educación en Roma y poder estudiar para abogado. A los 30 años de edad, Ambrosio es nombrado gobernador de la Alta Italia en el 370. Y en la capital de Milán gobernó, y se menciona que con justicia, con gentileza, y llegó a ser un gobernador, un gobernante respetado y apreciado por todos. Creo que muchos de nosotros pudiéramos estar de acuerdo con un gobernante que es justo, que es gentil, y claramente pues es una posición que es respetado, aunque Dios nos manda respetar a las autoridades independiente de cómo es la autoridad. En este caso, pues uno se puede preguntar, bueno, pero si entonces fue gobernador de la Alta Italia, si estudió abogacía, ¿cómo llega entonces Ambrosio a ser una figura representativa de la iglesia en ese momento? En el 374 es cuando es elegido como obispo, y es una historia incluso curiosa, que obviamente tiene que ver con la justicia, con la gentileza, con el carácter de Ambrosio. Había una rivalidad entre los arrianos y los católicos en la elección de un nuevo obispo. Recordemos que cuando aquí nosotros estudiamos o escuchamos la palabra católico, no nos estamos refiriendo al sistema religioso de la Iglesia Católica precisamente en la actualidad.
recordemos, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal de Cristo. En este entonces todavía no se constituía como la Iglesia Católica Romana, sino simplemente la Iglesia Católica como la Iglesia Universal de Cristo. En este caso, que había esa división, Ambrosio fue a la iglesia donde se estaba haciendo la elección a fin de mantener el orden. Y en el curso de las discusiones pasó algo, no sé si ustedes han escuchado la historia de una persona que estaba en alta mar, que estaba en un crucero y que de repente grita, nombre al agua, y una persona se cae al agua. Y de repente, otra persona se lanza para ayudarle y pues ya le avientan el salvavidas, va y nada, y le pone el salvavidas a la otra persona y se convierte en el héroe del momento. Y resulta que esa noche deciden hacer una cena en conmemoración a la persona que salvó, a la que se cayó, que se estaba ahogando, y ya después del momento de la cena, le pasan a esta persona que pase el héroe de la noche y que diga algunas palabras. Entonces, esta persona, cuando le pasan el micrófono y dice, pues yo nomás quiero saber quién fue el que me empujó. Yo nomás quiero saber quién me empujó. Entonces, ¿no se tiró? No, pues me empujaron, pero pues ya estando ahí, pues ayudaba a la persona. Fue algo bien similar con Ambrosio. Ambrosio pudiera decir, ¿quién me empujó? Porque se menciona que cuando Ambrosio llega ahí para mantener el orden, en la mera discusión se oye el grito de un niño que decía, Ambrosio Obispo. Y a todos los presentes les agrada la idea y Ambrosio fue elegido como obispo. Incluso los mismos obispos que se encontraban en ese lugar, congregados, estuvieron de acuerdo con la elección de Ambrosio como obispo. Era una persona que ya estaba bautizada, pudo decir, pues bueno, pues estoy de acuerdo. Aunque se menciona que él protestó en contra de la decisión, pues ya, como dicen, ¿verdad? Pues ¿quién me empujó? Ambrosio acepta la decisión, ya estando ahí, acepta la decisión del pueblo y los obispos como un llamado de Dios que él no podía rechazar y se dio de corazón por esta vocación ahora como obispo. Era una persona conocedora, con estudios, en este caso como era rico, entrega todas sus riquezas y propiedades a los pobres y a la iglesia. Su despacho como abogado siempre estaba abierto para los pobres, para los oprimidos, y todo el tiempo en el que él podía disponer fuera de sus deberes diarios como obispo, se dedicó al estudio de la Biblia y de la teología. Creo que es algo muy similar a lo que hacemos los pastores bivocacionales o más bien biocupacionales, porque solamente tenemos un llamado. Pero tenemos varias ocupaciones, los pastores ocupacionales o multiocupacionales, como en el caso de Ambrosio, que estaba como obispo, se presentaba en su despacho, ayudaba a la comunidad, predicaba, se menciona que predicaba posiblemente todos los días o muy a menudo, y fue por medio de su predicación que Agustín de Hipona se convierte a la fe cristiana. Ambrosio rehusó asistir a banquetes y a usar las riquezas de la iglesia para sí mismo, porque incluso hasta en sus últimos días se convirtió en un ascetista, se retiró de todo placer terrenal para dedicarse únicamente a la fe. Ambrosio resistía con fuerza a los arrianos en el lugar en el que estuviera, y el emperador Valentino, que tenía 14 años y su madre Justina gobernaba por él, ellos se inclinaban hacia el arrianismo y demandó que los arrianos tuvieran los mismos derechos para poder adorar incluso dentro de Milán, que era donde se encontraba Ambrosio. Ambrosio no lo admitió y Justina se doblegó. Ambrosio también logra que se eligieran obispos católicos y que los obispos arrianos de otros lugares fueran quitados. Y es de comprender que los arrianos lamentaran haber ayudado en ese momento a elegirlo como obispo. En Mesopotamia, los cristianos destruyeron un lugar de reunión de los gnósticos y habían quemado una sinagoga judía. Teodosio ordena al obispo de la iglesia local que reconstruyera ambos edificios por cuenta de la iglesia, pero esto desagrada a Ambrosio, que protesta ante el emperador
con un escrito público que apelara a que se cancelara esta orden. Y aquí se ve que y mencionamos este ejemplo porque la influencia de Ambrosio era tan determinante, tan importante, que el emperador retira el decreto anterior. El momento más grande de la vida de Ambrosio se produce en una confrontación mucho más grave todavía con el emperador Teodosio. El emperador era cristiano, pero también era un soldado que pues, se cree que era un soldado de temperamento muy fuerte. En el 390, el pueblo de Tesalónica, en Macedonia, causa un alboroto dentro de la ciudad y un soldado del ejército romano es asesinado. Entonces, Teodosio, el emperador, se enoja y envía una orden para hacer una masacre en toda la ciudad. Y después de haber dado este mensaje, se arrepiente y envía otro mensajero para anular la orden, pero ya era demasiado tarde, ya la orden había avanzado, ya como quien dice, ya todos los soldados habían invitado hasta el pueblo al espectáculo dentro del mismo estadio, y cuando se había llenado de soldados, los soldados cerraron las puertas y mataron a todos, eran alrededor de 7,000 personas. Ambrosio, entonces ya basado en esta masacre, aunque incluso el emperador Teodosio se haya arrepentido, pues el daño ya estaba hecho. Ambrosio escribe una carta pastoral a Teodosio reprochándole su crimen y llamándolo al arrepentimiento. Entonces Teodosio, quien había hecho de Milán su capital, no hace caso. Y un domingo poco después, fue a la catedral para asistir al culto. Entonces Ambrosio sale al pórtico de la iglesia y abiertamente le reprende y le niega la entrada al templo. Fíjense, al emperador, y le ordena al emperador que se fuera y que se arrepintiera. Por tanto, Teodosio no fue a los cultos. El emperador no pudo ir a los cultos durante varios meses, incluso aunque fuera católico. Entonces, lo que se menciona la iglesia de Dios se queja y está abierta para los esclavos y mendigos, no para los mendigos, ¿verdad? Como Ambrosio. Pero dice Ambrosio, digo Teodosio, perdón, para Teodosio, pero para mí está cerrada y con ella las puertas del cielo. Ambrosio permanece inflexible y entonces el emperador, que era cristiano, se menciona de corazón, uno ahorita diría, ¿cómo haciendo esos desastres? Él confiesa su pecado y le implora perdón a Dios, aunque sabemos, y obviamente nosotros sabemos, que en Dios hay perdón, en Dios hay gracia, en Dios hay arrepentimiento. Pero más que ningún otro líder de la iglesia primitiva, Ambrosio proclama la palabra de Dios y provoca que la iglesia empiece a ser independiente del Estado. Era una persona gentil, una persona de corazón incluso tierno, pero era un defensor de la verdad y se inclinaba como un pastor de Dios que ayudaba a los pobres, que ayudaba a los oprimidos en su necesidad. Y eso es gran parte de lo que Ambrosio pudo hacer, pudo realizar en ese periodo en el que él se encontraba. Creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, creo que necesitamos pastores como esos, gentiles, de corazón, tiernos, de corazón, pero también a su vez que confronten de una manera determinante, de una manera enérgica, como en el caso de Ambrosio, que fue una persona que tuvo demasiada influencia como obispo. Ya lo vimos tanta influencia que le niega al mismo emperador la entrada a la congregación, la entrada a la iglesia, y que incluso entre sus cartas y todo, pues eran muy determinantes para la misma congregación, para la misma ciudad. Entonces, qué bueno que podemos aprender y tener este ejemplo, además de que, como lo mencionamos ahorita, su predicación fue importante para la conversión de Agustín a la fe cristiana. El otro personaje es Jerónimo, que nace en el 345 y muere en el 420, nace 5 años después de Ambrosio.
pero a Jerónimo no se le recuerda, aunque no se le recuerda tanto como a Ambrosio por su amabilidad, por su habilidad administrativa, y a lo mejor ni como Agustín, como excelente teólogo. Jerónimo fue un erudito en lingüística y, al igual que Ambrosio en sus últimos días, un destacado ascetista. Dio a la Iglesia de Occidente una traducción de la Biblia con una fidelidad excepcional. Jerónimo nace en la provincia de Panonia, al norte de Iliria, y fue criado también en un hogar cristiano, y a la edad de 18 años se fue a Roma para continuar también con sus estudios de abogado. Después de viajar por la Galia y practicar el ascetismo durante 3 años, donde había nacido, se dirige a Antioquía para visitar a la iglesia oriental. Como estudiante, Jerónimo como estudiante, le encantaba los escritores latinos, especialmente el orador Cicerón, que como él como cristiano sentía que debía dar su vida al estudio de las escrituras, y como ascético se inclinaba a la vida monástica. Entonces fue una combinación tremenda. Me encanta el estudio de las escrituras, pero también como ascetista me inclino hacia la vida monástica apartada. Entonces todo su tiempo se lo dedica al estudio de las escrituras. Y en Antioquía decide irse al exilio, decide irse al destierro y a vivir como un ermitaño. Y por 5 años buscó aniquilar todas las tentaciones que sabemos que es imposible, porque llevamos nuestra carne a todos los lugares a los que vamos. El pecado no está en las circunstancias, aunque las circunstancias podemos decir que muchas veces lo favorecen por medio de la tentación, pero no batallamos con los pecados que cometemos, batallamos con el pecado que mora dentro de nosotros. Pues pobre Jerónimo se dio cuenta de que de todas maneras, estando solo, había tentación. Y la descripción que hace de sus sufrimientos nos ayuda a entender un poco la imposibilidad de poder escapar de nosotros mismos. Incluso yo lo he predicado muchas veces. Que Dios nos libre de nosotros mismos. Muchas veces, Señor, líbranos del mal. No, hombre, Señor, pues líbranos de nosotros mismos también. Y lo que él escribe, voy a leer un fragmento de lo que él escribe en su 22ª carta, o su 22ª carta, que así se le denomina. Esto es lo que dice Jerónimo. Fue durante estos años en el destierro que Jerónimo tuvo un sueño que cambió el curso de su vida. En medio de un ayuno tan severo que pensó morir, de repente fue atrapado en el espíritu y arrastrado delante del tribunal del juez. Y aquí la luz era tan brillante y aquellos que estaban alrededor tan radiantes, que me arrojé a tierra y no me atrevía a mirar. Al preguntárseme quién era y qué era, repliqué: soy cristiano. Pero aquel que presidía dijo: mientes, tú eres un seguidor de Cicerón y no de Cristo. Pues donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. De pronto quedé mudo, y en medio de los azotes, pues él había ordenado que me azotaran, comencé a llorar y a gemir diciendo: ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Juré en su nombre diciendo: Señor, si alguna vez vuelvo a poseer libros mundanos, o si alguna vez vuelvo a leer los tales, te habré negado a ti. Habiendo despedido, luego de haber hecho este juramento, volví al mundo superior. Desde ese momento leo los libros de Dios con mayor celo que el que previamente tenía por los libros de los hombres. Imagínese, no sé, hermano, imagínese que nosotros, hagamos un juramento similar: Señor, si alguna vez vuelvo a ver una serie coreana, Señor, si alguna vez vuelvo a aprender el Netflix, o vuelvo a ver Disney Channel, que habla de tanto progresismo y tantos valores antibíblicos. O sea, imagínese, hermano. Eso lleva a que en los años, en el destierro, él se dedicara específicamente a esto. Y es de donde nosotros tenemos la Biblia latina. Los años en ese destierro lo familiarizaron con la controversia arriana, que en ese tiempo ya estaba llegando a su fin. Jerónimo le escribe al Papa Dámaso en Roma pidiéndole consejo sobre la situación, esta situación en particular. Y de esta manera comenzó una relación fructífera entre Jerónimo y el Papa.
lo llevó a realizar la obra cumbre de su vida, que fue esta precisamente, la Biblia en latín. En el 382, mientras asistía a un sínodo en Roma con su obispo, se convirtió en el consejero teológico del Papa Dámaso. Y este papa anima a Jerónimo para que revisara la Biblia latina. En el 250 antes de Cristo, eruditos judíos habían traducido el Antiguo Testamento al griego, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Recuerden que eran 70 eruditos que traducen el Antiguo Testamento al griego. Y el mundo cristiano griego fue perdiendo contacto con el Antiguo Testamento hebreo. Pero Jerónimo comprende que una traducción satisfactoria al latín solo podía lograrse de una manera, que el Antiguo Testamento también debía ser traducido directamente del hebreo. Entonces es aquí donde empieza este viaje tan particular de Jerónimo, porque cuando el Papa muere en el 384, Jerónimo ahora decide viajar a Jerusalén para realizar su traducción. Y algunos de sus discípulos más prometedores fueron también con él. Entre ellos estaba una señora ricachona, acaudalada, Paula, y Eustoquio, que era su hija. Se establecieron cerca de Belén, donde pusieron un monasterio, un convento para mujeres, una iglesia y una posada hasta para peregrinos de todas partes del mundo que fueran a Jerusalén. Aquí Jerónimo vivió lo que restó de su vida, 34 años de su vida, hasta su muerte en el 420. En ese lugar había aprendido hebreo, caldeo, mientras se encontraba en ese lugar, en ese monasterio, rodeado de libros, de copistas y asistentes lingüísticos judíos. Estudió y tradujo y estuvo ocupado en su obra de traducción y en escribir otros libros. En el 405, después de 20 años de trabajo, Jerónimo termina la traducción de la Biblia al latín, lo que nosotros conocemos ahora como la Vulgata latina, que la palabra de latín vulgata, que quiere decir versión popular, ¿sí? Vulgata versio, que quería decir eso precisamente, versión popular. Es la Biblia oficial de la Iglesia Católico Romana hasta el presente. Fue una traducción tan exacta, confiable para el mundo occidental antes de que el conocimiento del griego y el hebreo casi desaparecieran pues, del mundo, como lo conocemos nosotros el griego sigue vigente, el hebreo sigue vigente, pero el griego antiguo, el hebreo antiguo en el cual se escribió el griego koiné, en el cual se escribió en el Nuevo Testamento, pues prácticamente es una lengua muerta. Jerónimo también escribe un gran número de comentarios sobre los libros del Nuevo y Antiguo Testamento, libros de historia, doctrina de la Iglesia, que se han conservado muchas cartas también de su correspondencia con amigos y con líderes de la Iglesia. Criticó, incluso entabló debates con personajes importantes de la Iglesia. Y de toda su obra, lo más útil han sido los comentarios y las cartas. Los comentarios ayudaron mucho a la iglesia en la comprensión de las escrituras, mientras que las cartas proporcionan una notable descripción de la vida de Jerónimo, de sus luchas, de todo lo que se encontraba él inmerso en los mismos tiempos que vivía. Y es considerado como santo de la iglesia. Nosotros sabemos de que para nosotros santo es apartado de Dios, pero el título santo ha sido dado a miembros de la iglesia, hombres y mujeres que se hicieron notar por su carácter piadoso, su vida santa, y que incluso se les atribuye hasta milagros. Esa es una de las razones para beatificar a un santo, a una persona que incluso se le tengan que adjudicar milagros. Nosotros sabemos que no se puede y que no creemos en eso. Y él era una persona celosa, era una persona incluso orgullosa en la iglesia, que a menudo demasiado injusto con sus críticas, o se le conoce como una persona muy severa, y hasta incluso se menciona que ese título de santo es más por el servicio, por lo que hizo en la traducción de la Biblia,
más que incluso por su misma santidad o por su mismo carácter. Y esa fue una gran aportación en ese momento. Ahorita para nosotros es muy fácil, una cuestión de traducción bíblica, comentarios, y aún así, qué bendición que podemos ser bendecidos, muy, muy bendecidos por comentarios que Dios no solamente les da la sabiduría a hermanos para poder escribir comentarios, para poder predicar, sino que también Dios es una bendición, que Dios también da inteligencia a hermanos para que pudieran hacer esto, inteligencia enfocada en esas áreas, como en el caso de Jerónimo, una inteligencia en el caso lingüista incluso por la constitución de nuestro cerebro, de los diferentes lóbulos, incluso Jerónimo pudo haber sido hasta un excelente músico, pero qué bendición que pudo dedicarse a esto, dejar cualquier conexión con literatura humana, con literatura secular, si lo pudiéramos decir así, para dedicarse específicamente a la traducción de la Biblia, al estudio del hebreo, del griego, de lenguas que ahorita pues ya se encuentran muertas. Entonces, qué bendición haber podido tener a Jerónimo como uno de estos grandes líderes que marcó de una manera tremenda toda la historia de la iglesia. Entonces, hasta ahorita hemos estudiado a Ambrosio, a Jerónimo y el tercero de ellos que veremos en esta clase. Recuerde, la siguiente ya hablaremos acerca de Agustín. Ahora veremos a Juan Crisóstomo, que nació en el 347 hasta el 406 después de Cristo. En Crisóstomo encontramos uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia y un hombre de gran coraje, un hombre valiente o podemos decir violento, como nos lo menciona la palabra de Dios en Mateo, que el reino de los cielos sufre violencia, solamente los violentos lo arrebatan, pero se refiere a violentos como esas personas aguerridas, arrebatadas, con coraje. Pero también hay que entender que muchas veces este rasgo no siempre va acompañado de buen juicio. Qué bueno cuando hay coraje con un buen juicio, pero en el caso de Crisóstomo se menciona que no necesariamente este coraje iba con buen juicio. Como resultado, su nombre es honrado en la iglesia, pero que sufre su muerte en el exilio. Juan, Juan, que posteriormente fue llamado Crisóstomo, porque la palabra Crisóstomo quería decir pico de oro. Sí, qué bueno que era pico de oro y no pico chulo, ¿verdad? Que no, que era por lo que hablaba y no como por se le veían los labios, ¿verdad? Nació en Antioquía de Siria alrededor del 347, ya lo dijimos. Su padre, general de muy alto rango en el ejército romano en el oriente, que muere cuando Juan Crisóstomo era niño y deja a su esposa Antusa, viuda a los 20 años, muy, muy, muy joven. Ella era una cristiana ferviente que no se volvió a casar, de acuerdo con la costumbre cristiana de esa época, y se dedica al cuidado de sus 2 hijos. Y su influencia, la influencia de Antusa fue grande sobre Juan, sobre Crisóstomo, y tuvo un valor, para él grandísimo. Juan estudió con Libanio, un famoso maestro de literatura y oratoria del Oriente, pero Libanio era pagano y se regocijó cuando Juliano trató de restaurar el paganismo en el imperio y llora precisamente cuando Juliano muere. Pero Juan o Crisóstomo, era un estudiante muy brillante que al preguntarle a Líbano quién debería reemplazarlo cuando él se retirara de la enseñanza, qué curioso que Libanio responde, Juan debería de tomar mi lugar cuando yo muera. Él es mi mejor estudiante. Pero Libanio dijo, pero lástima que los cristianos nos lo han robado. La carrera secular de Juan fue interrumpida por su bautismo en el 370, año en que Ambrosio toma la gobernatura precisamente de la Alta Italia
Y en este caso puso a un lado toda aspiración de éxito terrenal como abogado y decidió hacerse monje. Los tres eran abogados, ¿verdad? Si usted quiere ser un destacado teólogo, conviértase primero en abogado, no se crea. Su madre lo evitó, o al menos por un tiempo, y le rogó que esperara hasta después de su muerte, que se esperara todavía en hacerse monje. Él accedió a este pedido y vivió en el lugar de su madre, pero llevó a cabo una vida monástica, comía únicamente lo suficiente para conservar la salud, durmiendo en el piso y pasando muchísimo tiempo en meditación y en oración. Eso fue, recuerden, 370 que se bautiza, pero en el 374 su madre Antusa muere y Crisóstomo se fue a vivir con un monje en una región montañosa al sur de Antioquía. Ayunó, estudió, meditó, orando, estuvo orando continuamente y escribió el primero de sus libros. Y uno pudiera decir, ah, caray, o sea, pero qué curioso, cómo una persona como ella pudo estar en el exilio. Cumple con la vida monástica a tal extremo de que en el 380 tiene que regresar a Antioquía por razones de salud, casi se lo lleva el Señor, ¿verdad? El obispo de Antioquía lo ordenó como diácono y en esta función llega a conocer a la gente en necesidades diarias. Unos años más tarde pasa al cargo de presbítero y esto le permitió predicar, y así comenzó también la obra en la que es mayormente conocido, la de un predicador que apelaba al pueblo con gran efectividad, que estaba ahí delante del pueblo y que incluso el pueblo mismo lo aceptaba. Antioquía fue una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Fue en Antioquía donde los creyentes en Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, si usted recuerda, y desde ahí salió Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Y después de la caída de Jerusalén, Antioquía constituyó por muchos años uno de los centros más importantes del cristianismo. Y en los días de Juan, de Crisóstomo, casi la mitad de sus 200,000 habitantes eran creyentes. Constantino había donado a Antioquía su más grande y hermosa iglesia, y allí fue donde Crisóstomo predicó. Durante 14 años habló a multitudes, exhortando a una fe sencilla, a una vida de pureza. Escribe mucho sobre la vida monástica, la virginidad, la viudez permanente después de la muerte del cónyuge, como nosotros podemos ver en 1 Corintios capítulo 6. Y la influencia de Juan, de Crisóstomo, era tan grande que cuando el patriarca de Constantinopla muere, Nectario, es elegido para este alto cargo. Teófilo, el patriarca de Alejandría, tenía celos de Crisóstomo por su influencia y deseaba sacarlo de su posición. Pero fíjese todo aquí la telenovela, la esposa del emperador Arcadio, se llamaba Eudoxia, era una mujer amante de los placeres a quien le desagradaban los sermones de Crisóstomo. En su contrariedad encabeza un complot contra él y Crisóstomo, de una manera no tan asertiva, como lo dijimos, era una persona con mucho coraje, pero en ocasiones no con mucha razón, predica acerca de la represión de Elías a Jezabel y se le acumula, eso provoca que se le acumularan cargos falsos contra Crisóstomo y fue al punto todo esto llegó al punto de exiliarlo, de condenarlo al destierro. Y antes de que fuera sacado del país, el pueblo demanda su regreso y amenazó el pueblo con hacer una revuelta. Y en esta ocasión se produce un terremoto en Constantinopla y se dijo que donde más se sintió fue precisamente en el dormitorio de Eudoxia, que la emperatriz se menciona que la emperatriz se arrepiente, aterrorizada, y Crisóstomo fue traído de vuelta en triunfo. Muy pronto, pero poquito tiempo después, como que a esta señora se le bajó nuevamente la el arrepentimiento, ¿verdad? O el remordimiento, su mala conciencia, y la emperatriz hizo levantar una estatua de plata con su propia imagen en la plaza pública, frente a la catedral de Santa Sofía, donde predicaba Crisóstomo. Dice uno: "Ay, señora, pues, ¿cómo tanta necedad?".
El ruido producido en la dedicación de la estatua molestó en el culto de adoración en el que en esos momentos Crisóstomo estaba oficiando y lleva a Crisóstomo a criticar a la emperatriz con frases como estas. Otra vez Herodías está furiosa, otra vez está danzando, otra vez pide la cabeza de Juan sobre un plato. Si usted va al Evangelio de Marcos, puede ver esta historia. Y de nuevo Teófilo y Eudoxia juntaron sus recursos y Crisóstomo fue ahora sacado por segunda vez, pero ahora sí para siempre. Por eso queda en el exilio, como lo preguntaba ahorita, como una persona, como Crisóstomo. Pues sí, o sea, hermano, el coraje muchas veces va a traer esas consecuencias. Y por consecuencias no me refiero a que sea una consecuencia mala o negativa, sino vivimos en un mundo gobernado por el pecado. Como el destierro ejercía una consistente influencia aún mayor que en Constantinopla, todavía seguía ejerciendo influencia, se le lleva todavía más lejos a un lugar desierto y solitario, pero aquí se menciona que murió en el camino alabando a Dios y perdonado a todos los que le habían tratado injustamente. Fíjese qué relevante esto, o sea, de todas maneras, un hijo de Dios, un mártir de Dios, un santo de Dios, aún al haberlo exiliado, aún habiendo muerto, es de bendición. Y quizás la oración más conocida en la cristiandad, después del Padre Nuestro, hablo de la liturgia anglicana, es precisamente la de Crisóstomo. Creo que todo creyente conoce el Padre Nuestro y a lo mejor muchos de nosotros no habíamos escuchado la oración de Crisóstomo, sin embargo, es una de las oraciones más conocidas en la liturgia anglicana y utilizada también en algunas congregaciones. Obviamente sabemos que en el caso de nosotros, bautistas, no sé si en algunas otras denominaciones evangélicas en la actualidad la conozcan, pero es así, dice así esta oración, la voy a leer. Dice, Dios Todopoderoso, en esta hora nos has dado gracia para que a una voz elevemos nuestras súplicas a ti y que prometes que cuando dos o tres están juntos en tu nombre, tú les concederás sus peticiones. Satisface ahora, Señor, los deseos y peticiones de tus siervos en la forma más adecuada para ellos, conociéndonos en este mundo, concediéndonos, perdón, en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el mundo venidero la vida eterna. Amén. Esa está la oración de Crisóstomo, sabiendo que hay que reconocer que muchas veces en nuestro corazón engañoso, nuestros deseos no necesariamente son los deseos de Dios, que muchas veces justificamos los deseos, pero el punto de la oración es esto, que Dios cumpla las peticiones de los siervos que están alineados a la voluntad de Dios. Y qué bendición poder conocer de hermanos que en su momento fueron determinantes para el fortalecimiento de la iglesia, en el caso de Ambrosio, con su vida de piedad, que deja todas sus riquezas, que no necesariamente el hecho de dejar las riquezas es lo que apantalla, sino más bien su vida de servicio. Lo contrario al joven rico. Jerónimo, su vida de entrega para la traducción de las escrituras, para la creación de comentarios bíblicos. Y en el caso de Crisóstomo, como un predicador enérgico. Si se fija, cada uno enfocado en uno de ellos en el Ambrosio, en el servicio, eh, Jerónimo en el estudio y Crisóstomo en la predicación, pero qué bendición, ¿verdad? Que podemos ver que cada uno en esa área, Dios lo utilizó, y que nos sigue hablando por medio de ellos hasta en la actualidad, por medio de su testimonio, de sus vidas, y que incluso esto sea también para nosotros una enseñanza, independientemente del ministerio que cada uno de nosotros ejerza, de los dones que el Espíritu Santo haya derramado en cada uno de nosotros, que podamos ser esa bendición
a la congregación, porque recuerde cómo comenzamos y termino haciendo hincapié en esta frase. La iglesia y los siervos no están separadas. Los siervos ejercen sus dones en la iglesia y la iglesia es bendecida. No hay iglesia sin siervos ni siervos sin iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Espero que sigan teniendo un excelente día. Dios los guarde.